Muy bien, nosotros habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Que íbamos a separar nuestro estudio, ¿no? En cuatro momentos, ¿no? Y el primer momento, la primera parte tiene que ver con la condición original del hombre. Estamos repasando lo de la semana pasada, por favor, porque es importante que esto lo tengamos presente, ¿ya? Porque esta es la base de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué cosa fue lo que dijimos nosotros en esta primera lección? Número uno, dijimos, ¿no? Que Dios crea al hombre y a la mujer, los crea para tener comunión con ellos, ¿no es cierto? Habíamos leído ahí en Génesis 1:27, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Ay, se va el sonido. Pastor Antonio, se fue su voz. Ya, ahora sí, se escucha. Ya, gracias, hermana. Por favor, hermanos, no se olviden de mantener sus micros apagados, ¿ya? Porque eso se filtra y no deja que podamos seguir la clase. Por favor, les voy a rogar eso, ¿ya? Gracias. Muy bien, vamos a volver entonces. Ya. Ya, muy bien, decíamos, ¿no? Decíamos nosotros que en la primera parte lo que comenzamos a ver es que Dios crea al hombre y a la mujer, según Génesis 1:27, a su imagen y semejanza, ¿no? Y decíamos nosotros para tener comunión, ¿no? Y aunque la palabra no aparece, porque efectivamente no está ahí la palabra comunión, pero lo que vemos en ese ámbito, en esa esfera, ¿no? En ese clima en el que está por un lado Dios y por un lado está el hombre, es que lo que Dios está buscando es tener comunión, y Dios quiere tener y mantener una comunión con el hombre, ¿no es cierto? Ahora, junto con esa comunión, Dios también, en segundo lugar, puso límites, ¿no? Puso límites para el hombre. Y eso lo veíamos ahí en Génesis 2, 16, 17, cuando el Señor le dice, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Ese era el límite que Dios había puesto en las condiciones como crea el hombre para que tenga comunión con él, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos lo que pasó luego, y eso es justamente lo que nosotros queremos también mirar en esta lección, ¿ya? Pero esta parte, por favor, quiero que quede muy claro, porque es el fundamento para lo que vamos a seguir viendo en adelante, ¿ya? Dios crea primero al hombre y a la mujer para tener comunión con él, ¿no? Dentro de unos límites, y eso lo encontramos ahí en Génesis 2, 16 al 17, ¿ya? Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos tocaría ver el día? Ahora vamos a ver entonces la condición actual del hombre. Lo que hemos visto es la condición original, ¿no? Acuérdense, hemos visto condición original del hombre, ¿no? ¿Ya? O sea, fue como Dios comenzó las cosas, ¿no? Pero ahora lo que nos toca ver, ¿no? Siguiendo en el mismo libro de Génesis, lo que vamos a ver entonces es la condición actual del hombre, ¿ya? Y lo primero que vamos a decir acá es lo siguiente, ¿no? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo acá, hermanos, en la Biblia? Que después que Dios había creado al hombre para tener comunión con él, después que Dios había puesto esos límites para que esa comunión no se mantenga, para que esa comunión nunca se pierda, nunca se rompa, porque eso iba a ayudar para que esa comunión siguiera. Sin embargo, encontramos ahora aquí, en el capítulo 3, en este versículo 6, encontramos entonces que el hombre, ¿no? Desobedece a Dios, el hombre no cumple, ¿no? O mejor dicho, el hombre traspasa esos límites, ¿no? Y como estamos leyendo ahí, ¿qué cosa es lo que hizo? Dice, tomó de su fruto y comió. Lo que Dios había dicho que no hicieran, ellos lo hicieron. Ahora, yo no quisiera que nos quedemos con la idea de que esto lo que pasó con Adán y Eva les pasó solamente a ellos, ¿no? No, no es así. Comenzó con ellos y ha seguido con todos nosotros, ¿ya? Y seguirá con todas las personas, con todos los hombres. Eso sigue, ¿no? O sea, lo que estamos sí encontrando acá, que el pecado se introdujo, ¿no? En la vida del hombre. Lo que no había antes, ahora había, ¿no? Ahora había pecado, había desobediencia y vendría luego la muerte, ¿no? Lo que Dios había dicho, ¿no? Porque ciertamente, lo que les había dicho, ciertamente el día que comieres,
ciertamente morirás, ¿no? Y todo eso se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo, se seguirá cumpliendo, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿no? Aunque sabemos que hay muchos que van a poner esto en cuestión, van a levantar una serie, ¿no?, de teorías, de ideas, ¿no? Porque no toman las palabras de Dios en serio. Eso ustedes lo tienen que saber, hermanos. Hay mucha gente que hoy en día, cuando uno le lee la Biblia, le lee la palabra, no la toman en serio, ¿no? Y comienzan a sacar una serie de ideas acerca, ¿no?, de lo que ellos entienden en estos versículos, ¿ya? Y miren ustedes que lo que estoy leyendo es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Hemos leído primero Génesis 1, 27, ¿no? 26, 27, hemos leído Génesis 2, 17, 18, 15, 16, 17, no, y ahora estamos viendo Génesis 3, 6. O sea, estamos encontrando, claro, no tenemos tiempo para leer todos los demás versículos, pero usted lo puede hacer y usted va a encontrar entonces que lo que estamos viendo acá, ¿no?, es exactamente las cosas cómo se fueron dando y cómo entonces las cosas que Dios había originalmente pensado, lo que Dios había creado, ¿no?, había diseñado para el bien, para nuestra felicidad, todo eso se tornó en una maldición, ¿no? En todo lo contrario de lo que Dios quería, en todo lo contrario de lo que Dios quería. Y eso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, esa consecuencia, ¿no? Esa maldición no ha cambiado. Y bajo esa maldición nos encontramos ahora, ¿no? La maldición del pecado, de la muerte, por eso. Muy bien. Entonces, acá tenemos un hecho incontrovertible, un hecho innegable, un hecho, ¿no?, que no lo podemos nosotros ocultar, ¿ya? No lo podemos, ¿no?, pasar por alto. Es un hecho fundamental que tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es ese hecho? El hombre desobedeció a Dios, ¿ya? Y eso no es poca cosa, por favor. Es algo gravísimo, ¿no? Las consecuencias, repito, ¿no?, las estamos viendo y las vamos a seguir viendo, ¿no?, hasta el fin, ¿no?, de nuestros días, ¿no?, hasta que el Señor venga, ¿no? Porque ese es el problema de fondo realmente que tiene el hombre. Ese es el problema de fondo, ¿no? La semana pasada comenzamos leyendo en Romanos. ¿Se acuerdan ustedes lo que leíamos ahí, no? Y fue lo primero que habíamos compartido por eso, ¿no? Cuando leíamos en el capítulo 3 que dice, ¿no?, Juan, Romanos 3, versículos 10 en adelante, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿No? O sea, para nosotros quizás esto está más claro, ¿no es cierto? Pero yo le aseguro que hay mucha gente que se resiste a aceptar estas palabras, ¿no? O sea, dirían que no, que cómo va a ser, yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy buena, yo no le hago daño a nadie. O sea, cada uno tiene su propia justificación, ¿no? Su excusa, ¿no? Y tiene su propia opinión de sí mismo. Pero acá no estamos leyendo la opinión de Pablo, por si acaso, ¿no? Esto no es lo que Pablo decía, esto es lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo. Dios nos dice, ¿no?, en su palabra, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, ¿ya? No importa si esa persona, ¿no?, ha sido buena toda su vida, si esa persona nunca mintió, ¿no? Si esa persona nunca hizo nada malo, ¿no? Aunque así dicen, ¿no? ¿No? Así dicen algunos, ¿no?, que nunca han hecho nada malo. Bueno, Dios los conoce, Dios nos conoce realmente, ¿no? Y a lo mejor nosotros también estamos entre esas personas que hemos tenido esa idea, ¿no? Hemos pensado que somos los más buenos, las más buenas, que no les hemos hecho daño a nadie, pero la palabra de Dios no nos dice eso, por favor. Dios nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿ya? Y eso lo encontramos aquí. Aquí comienza justamente eso, ¿no? Ese hecho. El hombre desobedeció a Dios. Entonces estamos hablando ahora sí con toda propiedad acerca del pecado. El pecado se introdujo en la vida del hombre, ¿no? Y eso obviamente, ¿no?, cambió la comunión con Dios, mejor dicho, no es que cambió, la comunión con Dios se rompió completamente, ¿no? Los límites habían sido quebrantados y al entrar el pecado, ¿qué cosa trajo? El pecado es una cosa grave, pero ¿qué cosa es más grave que el pecado? ¿Ustedes me pueden decir qué es más grave que el pecado? Lo que viene después. Génesis capítulo 2, versículo 17, al final. ¿Alguien ¿La me puede muerte? decir? Muy bien, correcto, así es. ¿Tu nombre, hermano? Anthony Quintana. Ya, muy bien. Muy bien, Anthony. Sí, es verdad, claro. O sea, lo más grave, ¿no?, de todo esto es que
la muerte llegó a nosotros, ¿ya? Y eso significa estar separado de Dios. El hombre está separado de Dios, ¿ya? Entonces el hombre desobedece, ¿no?, a Dios, ese es un hecho, ¿no? Y el pecado se introduce en nuestra vida, ¿cierto? Vamos a ver esto nuevamente, ¿ya? Ahí tenemos entonces al hombre y la mujer antes, ¿no?, de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo, no sé por qué a alguien se le ocurrió en algún momento hablar de una manzana. La Biblia no habla de ninguna manzana, por favor. ¿Ya? La Biblia lo que nos dice en el versículo 17 dice, no, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Y dice, es el fruto entonces del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que comieron Adán y Eva. Aquí no hay ninguna manzana, ¿no? Y algunos a veces lo han aceptado como si eso fuera verdad y no es así. Hay que leer bien en la Biblia, ¿no? Acá tenemos el mismo versículo que ya hemos leído entonces y cómo se dieron las cosas, ¿no? Primero dice, vieron que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y también era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ya? Ahí hay tres cosas importantes, ¿no? Bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Como ya les dije antes, ¿no? Lo que pasó aquí en el huerto del Edén al principio, ¿no? Se repite cada día en nuestras vidas también. Y hay muchas cosas que ya no son el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay muchas otras cosas también, ¿no? Que nosotros también las vemos que son buenas, que son agradables a los ojos, que son codiciables para alcanzar la sabiduría, ¿no? Y todo lo que puede venir después de eso también. Y vemos a los hombres obviamente detrás de estas cosas, buscando estas cosas, alcanzar estas cosas de cualquier manera, ¿no? Porque piensan que ahí van a encontrar pues algo mejor para ellos. Eva dice se rindió a la triple tentación exactamente de la misma manera en que Juan lo describe en 1 de Juan 2:16, ¿no? O sea, hacemos un paralelo entre lo que hemos visto en Génesis 3:6 y lo que encontramos también en 1 de Juan 2:16, ¿no? ¿Qué nos dice Juan ahí? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se da cuenta que hay un paralelo, ¿no?, en las ideas que encontramos en Génesis 3:6 y lo que aquí el apóstol Juan está escribiendo, ¿no? O sea, como que eso no ha cambiado, por eso les decía, eso no ha cambiado y no va a cambiar, ¿no es cierto?, a menos que nosotros busquemos al Señor y le entreguemos nuestra vida al Señor, ¿no? Pero mientras el hombre, ¿no?, en sus fuerzas, en su propia opinión, el hombre quiera alcanzar algo mejor, ¿no? El hombre va a seguir buscando simplemente los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, ¿no? Y como dice Juan, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto pasa, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, detrás de estas cosas siempre va a haber entonces, ¿no?, una decepción, un gran engaño, a lo que el hombre se sigue sometiendo, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos ya el antecedente, la palabra ya nos enseña y nos indica que estuvo mal, la desobediencia, sin embargo el hombre sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Y sigue buscando lo mismo, ¿ya? En eso sí, no podemos nosotros tener ninguna duda. Vemos la vida del hombre y vemos que el hombre se sigue yendo por su propio camino. El hombre sigue buscando los deseos de la carne, de los ojos o la vanagloria de la vida. No le interesa para nada volverse a la comunión con Dios, ¿no? Ni siquiera creo lo ha considerado. Pero así están las cosas, ¿no? En primer lugar, dice ahí, entonces, se dio a los deseos de la carne. Vio que era bueno para comer el fruto, ¿no? Entonces ella se dio a los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y también se dio a la soberbia de la vida, deseable para ser sabio. Los deseos de la carne, en primer lugar. El desenfrenado deseo de la carne por el fruto prohibido provocó un apetito irracional, una fijación en la mente de la mujer para comer la única cosa que no debía comer. Ahora nada la iba a saciar. Este comportamiento fue provocado por su egoísmo y la desconfianza en Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de apetito irracional? ¿Por qué hablamos no de insaciable? ¿Por qué hablamos de egoísmo, de desconfianza? No, miren, ellos tenían todo ahí, ellos tenían de todo realmente.
¿no es cierto? Nada les faltaba. Nada les faltaba, más bien sobraba, ¿no es cierto? Había para ellos y sobraba todavía, muchísimo, ¿no es cierto? Había a su alrededor abundancia, ¿no es cierto? De lo que pudieran necesitar. Sin embargo, justo quisieron ellos, ¿no? Tomar lo que Dios había dicho que no hicieron. Ahora, eso que nos parece irracional, absurdo, ¿no? Sí, pues, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió hacer tal cosa? Eso es exactamente lo que nosotros también hacemos. Muchas veces, aunque no lo reconozcamos y no nos demos cuenta, justamente estamos también muchas veces quebrantando esos límites que Dios también nos ha puesto y estamos haciendo lo que realmente no deberíamos hacer, ¿no? Teniendo a nuestro alrededor la abundancia, la bendición, ¿no? La promesa que Dios nos da cada día, ¿no? Para confiar en Él, ¿no? O sea, lo que trato de decirles entonces es que no marquemos tanta diferencia entre lo que Adán y Eva hicieron y lo que nosotros seguimos haciendo, ¿no? Porque sin darnos cuenta, muchas veces estamos haciendo lo mismo o más que ellos incluso, muchas veces. Jesús nos dice que los pecados de la carne provienen del corazón del hombre, por eso. Ahí es donde Satanás enfoca sus ataques con estímulos externos e incitando nuestros sentidos y nos puede tentar, pero por lo general no nos puede obligar. Claro, no vamos a decir que no. Muchas veces vamos a ser tentados y seguiremos siendo tentados. Jesús mismo fue tentado. Pero una cosa es que seamos tentados y otra cosa es que cedamos a la tentación, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿ya? O sea, si somos tentados, nosotros no tenemos, ¿no? Sino que reconocer, ¿no? Que estamos ante un hecho, una realidad que no va a cambiar. El enemigo, el mundo y la carne van a estar siempre batallando contra, ¿no? La voluntad de Dios, pero ahí está justamente, ¿no? Nuestra firmeza, nuestra decisión, lo que realmente queremos finalmente, lo que realmente queremos, ¿no? Queremos vivir para obedecer a Dios, para agradar a Dios, o lo contrario, ¿no? Quebrantar los límites, ¿no? Y desobedecer. Satanás, en toda su conversación con la mujer, nunca le dice que coma del fruto prohibido. Un detalle ahí, ¿no? La tentación más peligrosa es raramente la más directa. El diablo no sería muy exitoso si tratara de tentar a las personas diciéndoles, vamos, síganme al infierno y sufrirán por toda la eternidad conmigo. Él es más sutil para hacernos pecar y el resultado final para nuestra alma es el mismo. Vamos a leer una vez más cómo es que Satanás entonces puso las cosas, ¿no? Versículo 2, perdón, versículo 1 dice, ¿no? Dice entonces, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Mm? Eso no es lo que Dios había dicho. Vamos a leer lo que Dios realmente había dicho. Capítulo 2, versículo 15, por favor. No, versículo 16, 2:16 de Génesis. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso es lo que Dios había dicho. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero ¿qué cosa fue lo que Satanás le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, estaba, ¿no? Cambiando las cosas, cambiando, torciendo las palabras de Dios. Y eso mismo es lo que sabemos Satanás sigue haciendo, sigue torciendo lo que Dios ya nos ha dicho, hermanos. Y en esto tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Todos tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso que me interesa mucho que ustedes tengan su Biblia y que ustedes lean y que relean y que mediten y se den cuenta, ¿no? Lo que estamos aquí queriendo decir, ¿no? Una cosa es lo que Dios nos dice y otra cosa es lo que muchas veces, ¿no? Satanás, el mundo también, obviamente, porque hoy en día el mundo también, ¿no? Y aún nuestra carne también nos puede estar llamando, ¿no? Nos inclinamos muchas veces por la naturaleza que ya tenemos, ¿no? La naturaleza pecaminosa. Pero miren ustedes entonces cómo pudo lograr, ¿no? Engañar al final. Recuerda, el conflicto entre escoger el falso placer y el servicio a Dios tiene resultados para toda la eternidad. Y sabemos que así fue, ¿no? Así lo sabemos hasta ahora y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Solamente Cristo puede hacer el gran cambio.
En segundo lugar, tenemos los deseos de los ojos. Dice, la estimulación causada por la visión del árbol y su fruto fue un deleite para los ojos. Antes de la tentación, probablemente la mujer ni siquiera se molestó en mirar el árbol, pero de repente eso que era prohibido se convirtió en lo más bello de contemplar. No porque no hubiera variedad de colores, formas y tamaños entre los árboles, sino porque Satanás había sembrado la idea en su mente que el fruto representaba algo bueno que Dios estaba restringiendo hasta ese momento, ¿no? O sea, el problema era ese, y ese sigue siendo nuestro problema, el no retener el consejo de Dios, la palabra de Dios, la verdad que Dios ya nos ha dado, ¿no? O sea, si nosotros nos olvidamos, si nosotros descuidamos lo que Dios nos está diciendo, lo que Él nos va a seguir diciendo, ¿no? Y ponemos atención a otros pensamientos, a otras ideas, o lo reemplazamos, simplemente reemplazamos la verdad de Dios por otra verdad que supone ser de verdad, entonces estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo mucho. Recuerda, nuestras tentaciones muchas veces pueden empezar solo con un vistazo, ¿no? O sea, en este caso, apelando a los deseos de los ojos, lo que estamos mirando y cómo lo tomamos eso, ¿no? Porque podemos ver muchas cosas, pero cómo lo tomamos interiormente, ¿no? Cómo lo valoramos interiormente. Todo eso está en nuestro corazón, obviamente, eso nadie lo sabe, nadie lo conoce, solamente tú lo sabes, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar los deseos de la carne, ¿no? Eso es también, es algo que a ti te toca, eso nadie lo sabe, nadie lo maneja, tú solamente lo puedes controlar, tú decides, y los deseos de los ojos lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar, la soberbia de la vida. El alcanzar la sabiduría divina sedujo su apetito intelectual y religioso. El orgullo incipiente en la mujer hizo que fantaseara con estar al nivel de Dios al adquirir la sabiduría del conocimiento del bien y del mal. Este fue el mismo deseo de Lucifer que causó su caída. Y ahora la mujer estaba expresando el mismo deseo, ¿no? Entonces, miren ustedes, en esta parte nos damos cuenta entonces que lo que les pasó a ellos es lo que nos pasa a nosotros y lo que nos puede seguir pasando, a menos que realmente nos acerquemos al Señor, busquemos la ayuda del Señor, ¿no? O sea, si nosotros queremos seguir caminando en esta vida solos, a nuestra manera, haciendo lo que nos parece mejor, ¿no? La palabra nos advierte, hay un proverbio que nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No tengo ahorita la cita exacta, es un proverbio, pero qué cosa es lo que nos está diciendo, nos está recordando el Señor, ¿no? Que no podemos fiarnos de lo que pensamos, de lo que razonamos, de lo que entendemos, lo que a nosotros nos parece mejor, aunque realmente parezca mejor, porque realmente el fruto, yo no dudo que era un fruto apetecible, codiciable, ¿no? Los sedujo finalmente, ¿no? Y entonces ellos no se resistieron a la tentación y cayeron y pecaron contra Dios. Cuando Satanás tentó a Cristo, y ese es el otro caso, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo a Adán, Eva, nosotros, pero tenemos a Cristo también, ¿no? Cuando Satanás se tentó a Cristo en el desierto, utilizó estos mismos tres tipos de tentaciones. El deseo de la carne, cuando lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, después de haber ayunado durante 40 días. Después, Jesús fue tentado con el deseo de los ojos, cuando Satanás le mostró todos los reinos del mundo, prometiéndole la autoridad sobre ellos. Y por último, el diablo lo tentó con la soberbia de la vida, al llevarlo a lo más alto del templo para que Jesús fuera tentado emocionalmente para tirarse al vacío. Pero él nunca pecó. Mostró su total dependencia en el Padre y sometimiento a su voluntad, ¿no? Ahora, esta parte es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque es una realidad, ¿no? El pecado, la tentación, ¿no? Satanás, todo eso es parte de una realidad a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Sin embargo, no todo está perdido, ¿no? Hay una esperanza, hay una salida, hay una solución, ¿no? Y eso está en ¿qué? En que nosotros busquemos al Señor y que dependamos de Él, confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra y que la palabra de Dios en nosotros actúe, ¿no? Que no sea solamente un pensamiento, una idea, sino que se haga parte de nosotros y que podamos nosotros entonces rechazar
cada tentación, cada tipo de tentación que nos toque también enfrentar. Cuando Satanás logra convencer a la gente para que haga cosas malas, sus víctimas lo hacen pensando que están haciendo lo correcto después de haberlo racionalizado, ¿no? O sea, la persona termina engañándose, por eso decimos, ¿no? Pero piensa que no, lo que está haciendo no está mal, sino que está bien, que es lo correcto, ¿no? Que es lo mejor. O sea, y ese es un problema que cada uno tiene que analizarse, ¿no? Y darse cuenta, ¿no? En qué momento cambiamos, ¿no? La verdad de Dios por nuestra verdad. En qué momento pensamos que lo que Dios ha dicho no es tan cierto y que nosotros pensamos algo más y que tenemos una mejor idea. El enemigo puede mantener a las personas pecando sin que ellas se den cuenta de que están actuando mal ante Dios. No sigamos el ejemplo de nuestros primeros padres, ¿no? Y esto también es bueno decirlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta, pero piensen así, hermanos. No nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos, necesitamos conocer la palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar para que podamos nosotros identificar rápidamente, ¿no? Esas artimañas, esos engaños, esas trampas que Satanás va a poner para engañarnos, para hacernos caer. Recuerde, cuando se enfrente a las tentaciones que le causan placer y que son más difíciles de evitar, evite pecar. Siempre hay al menos una salida. Recurra a la palabra de Dios para permanecer firme ante la tentación. No olvide el poder de la oración, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Entonces, esa combinación, ¿no? La palabra, en primer lugar, estamos diciendo, bueno, y la oración también son, entonces, recursos que nos da el Señor para poder permanecer firmes ante la tentación. O sea, no se trata de que nosotros nos hagamos fuertes y que solos querramos avanzar y querramos solucionar las cosas, porque no vamos a conseguir mucho o nada, mejor dicho. No necesitamos la ayuda de Dios. Número 2. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? O sea, número 1, hemos dicho entonces, el hombre pecó, el hombre desobedeció, ese es el hecho, el hombre desobedeció a Dios, ¿no? Y ahora lo que ya antes habíamos preguntado y ustedes ya lo dijeron también, ¿no? El resultado de ese hecho, que es el hombre desobedeció a Dios, el resultado es que el hombre está muerto espiritualmente, ¿ya? O sea, aunque esto no tomamos conciencia de esto rápidamente, porque obviamente no lo hemos pensado así, pero para Dios nuestro espíritu está muerto, ¿no es cierto? Y Pablo lo dice de esta manera, lo voy a leer en Efesios capítulo 2, Pablo lo dice de la siguiente manera, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, para Pablo también estaba muy claro este hecho, ¿no? Que estamos muertos espiritualmente. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Y aquí Pablo nos enseña, una vez más voy a leer en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? O sea, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, entonces vino el pecado y por el pecado vino la muerte. Estamos, por lo tanto, separados de Dios. Separados. Ese es el sentido final de muerte. Cuando hablamos de muerte espiritual, ese es el hecho fundamental. No, estamos separados de Dios, ¿ya? Porque nuestro espíritu no es como algunos dicen, pues que se aniquila, se desvanece, deja de ser. No, o sea, nuestro espíritu es eterno. El espíritu con el cual Dios nos ha creado es eterno, ¿no? Pero el punto es este: podemos estar eternamente con Dios o podemos estar eternamente sin Dios, separados de Dios. Eso es la muerte, justamente, el estar separados de Dios. La muerte en la Biblia siempre se refiere a estar separados de Dios. Por eso la muerte mencionada en Romanos 5:12 es muerte espiritual, es separación total de la vida espiritual con Dios, ¿no? O sea, ese es el sentido final de la muerte, ¿ya? Porque a lo mejor nosotros tenemos una idea de la muerte, pues no, bueno, el día que nos toque morir ya dejamos esta vida y bueno, vamos para otro lugar, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino lo crítico, lo grave de esa situación es que vamos a estar separados de Dios.
Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos la muerte espiritual. El hombre nace muerto espiritualmente, por eso decimos que el hombre nace pecador, ¿no? Y esto también se discute a veces, esto no se acepta, pero es un hecho, ¿no es cierto? No solamente por lo que ya hemos leído en Romanos capítulo 2, cuando leíamos, ¿no?, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no es cierto? Capítulo 3 de Romanos, ¿no? Ya lo habíamos leído, no solamente por eso, sino que es un hecho evidente, ¿no? Es un hecho evidente. Al hombre no necesitamos enseñarle a ser egoísta o a mentir o a ser orgulloso, ¿no? Y cuántas otras cosas. Eso nos nace en el corazón, ¿no? Y desde muy temprano ya comienza eso a manifestarse en la vida del hombre, ¿no? O sea, estoy hablando desde muy pequeñitos, ¿no? Y claro, uno ve siempre, ¿no?, a un niño y dice, el niño es inocente, el niño no sabe, ¿no? Pero para Dios, ¿no es cierto? Ya hemos leído también Efesios 2:1, ¿no? Para Dios estamos muertos espiritualmente, ¿no? Por eso es necesario, ¿no es cierto?, que a los niños también se les enseñe y se les haga entender su necesidad también de conocer a Cristo. Ellos necesitan a Cristo también como todos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Efesios 2:1, el texto que ya había leído, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. El hombre mismo parece estar fuera de su centro. El apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Él nos dice, por eso, estabais muertos, dice. En los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad somos culpables ante Dios por sus pecados. Miren, hermanos, esto que Pablo enseña, esto que nos enseña la palabra, no ha sido fácil y no es fácil de ser aceptado. Muchas personas siempre racionalizan, muchas personas no le buscan un sentido, una lógica, ¿no?, según sus pensamientos y quieren alinearlo con eso todo, ¿no? Pero no es así. Aquí de lo que se trata es de escuchar y conocer lo que Dios nos dice en su palabra, entender lo que Dios nos dice en su palabra y aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Y cuando Dios nos dice en su palabra, ¿no?, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, es porque eso es verdad. Y es un hecho del cual tenemos que partir. O sea, de ahí tenemos que comenzar, de ahí tenemos que partir. Si todos somos malos, si todos hemos pecado, si todos vamos a morir, entonces necesitamos que Dios haga algo por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, ni nadie puede hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, el único que nos puede salvar es el Señor, el único, ¿no? Entonces, ahí viene ya la otra parte, ¿no?, que tenemos también que ver. Pero este es el primer punto que tenemos nosotros que establecer. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está muerto, está en su pecado, ¿no? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ya? O sea, ese es un hecho del cual partimos todos, ¿no es cierto? Grandes y chicos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, hombre o mujer, de toda raza. O sea, ahí no hay diferencia. Todos, dice, no todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por supuesto, muchas personas discuten este diagnóstico de que Dios ha dejado escrito en su palabra. Lo que le estaba diciendo, pues no, muchos se resisten y no aceptan esta verdad bíblica, esta verdad de Dios, que toda la humanidad es culpable ante Dios por su pecado. Algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de sus vidas que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos sin posibilidad de recuperación. No se ven tan mal a sí mismos, ¿no? O sea, algunos, como les repito nuevamente, se resisten y quieren buscar una salida, quieren ponerse en una mejor situación, ¿no? Por encima de otros dicen, no, yo puedo ser malo, pero no soy tan malo como los demás, ¿no? Hay otros que son peores que yo. Bueno, pero Dios no hace esa diferencia, pues, ¿no? Ese es tu razonamiento, eso puede ser mi razonamiento, pero Dios no hace ese razonamiento. Dios nos ve a todos por igual. Y también a todos nos da la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Pero eso no es obligación, eso es decisión de cada uno,
¿no? Cada uno tiene que aceptar, ¿no? La gracia de Dios, el perdón que Dios ofrece, ¿no? O rechazarlo, pues no, si es que no lo quiere. Otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. Esa es otra idea del hombre también, y ustedes la van a escuchar, o ya la habrán escuchado seguramente, ¿no? En muchos lugares hay hombres que han leído mucho, saben mucho, ¿no? Pero no reconocen, ¿no? Y no aceptan lo que Dios nos dice. ¿No? Para ellos es poca cosa. Pues claro, siempre hay quienes, como saben tanto, ya se llenan de orgullo, entonces ellos creen que no, la Biblia no es para ellos, ¿no? Es para los que no saben, los ignorantes, dirán ellos. Pero no, no es así. La Biblia es para todos, para el ignorante y para el sabio, para el rico, para el pobre, para todos, ¿no? Y la misma verdad, ¿no? Nos alcanza a todos, ¿ya? Y no se trata acá de decir, pues, de que la educación, las leyes sociales, ¿no? Que algo podemos hacer para mejorar. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Tarde o temprano va a brotar nuestro corazón, ¿no? Porque eso está ahí ya, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Repito, es algo redundante, pero tenemos que marcarlo de una manera muy tajante, ¿no? La Biblia, el Señor nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, lo ponemos así como un punto inicial, ¿no? No podemos cambiar eso por nada, ¿no? Esa verdad la tenemos que establecer firmemente. ¿Y en qué nos basamos? Hemos comenzado por eso viendo Génesis. ¿Qué es lo que pasó con el hombre desde el principio? Ah, pero solamente pasó eso con Adán y Eva. No, eso pasó con ellos y con todos nosotros. Y con todos nosotros ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, Dios dijo una cosa y el hombre hizo otra cosa, quebrantando y desobedeciendo la palabra de Dios. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlo que se muestran completamente inadecuadas, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Muchas veces el hombre cree que con educación, el hombre cree que haciendo buenas obras, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Algunos creen que haciendo buenas obras, siendo mejores personas, van a poder alcanzar la salvación, ¿no? Y por si acaso, eso tampoco es verdad, ¿no? Y esa es otra idea que tienen muchos, ¿no? Que haciendo buenas obras, bueno, van a alcanzar el favor, el perdón de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Voy a leer Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como ven ustedes, ¿no? Nuestra salvación depende exclusivamente de la gracia de Dios. Si nos salvamos es porque Dios nos ha mostrado su gracia, porque hemos puesto nuestra fe en Él, ¿no? No por lo que hagamos. Por eso dice ahí, no por obras. En el versículo 9 dice, no por obras. ¿Y por qué Dios dice eso? Para que nadie se gloríe. Porque Dios nos conoce muy bien, ¿no? Más que lo que nosotros nos conocemos. Él sabe que cuando hacemos algo bueno, pensamos que somos buenos. Nos vamos a hacer la idea que somos buenos. Vamos a pensar que hemos mejorado, ¿no? Y Dios sabe que eso no es así. El hombre no puede mejorar solo. El hombre no puede cambiar solo. El hombre necesita que Dios lo cambie. El hombre necesita que Dios haga algo en él para que sea, ¿no? Otra persona. Por eso dice Pablo, dice en Corintios, dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos entonces nosotros conocer a Cristo primero, porque si nosotros pensamos que vamos a poder cambiar y que vamos a poder ser mejores por nosotros mismos, o sea, solos, eso no va a pasar. Y si pasa algo, ¿cuál es el peligro? Acá está diciendo, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Si pasa eso, o sea, que tú cambias y realmente cambias y te vuelves una buena persona, ¿no? Y eso es evidente a todos, ¿cuál es el problema? Y que va a estar escondido en tu corazón, porque a lo mejor ni tú te vas a dar cuenta de eso, dice, es que te vas a vanagloriar, porque vas a pensar, porque realmente vas a pensar eso, pues, ¿no? Que tú has podido, que tú sí has podido hacerlo sin la ayuda de Dios. No es necesitado que Dios haga nada por ti, tú lo has hecho.
Y esa es una vanagloria, ¿no? Por eso dice, para que nadie se gloríe. Y Dios no quiere que pase eso, porque eso es bien difícil de sacarlo del corazón, porque cuando la persona está convencida que es buena, ¿no? Y que es buena porque ella ha podido ser buena sin necesidad de nadie, entonces eso nadie se lo quita, ¿no? Pero Dios entonces no quiere que caigamos en ese gravísimo error y Él nos está advirtiendo en su palabra. Por eso acá de lo que se trata, hermanos, es de poner atención a lo que Dios nos está enseñando en su palabra, ¿no? Y de ahí tomamos nosotros entonces nuestro, nuestro punto de inicio, ¿no? El hombre entonces es pecador, el hombre va a morir si es que no cambia su situación, ¿no? Si no busca a Dios, si no se arrepiente. Una enfermedad, dice, radical, requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Sus obras, educación, sus buenas intenciones, ¿no? O su manera de entender las cosas, ¿no? Y eso también es otra cosa que debemos decir, porque algunos han entendido la palabra a su manera, ¿no? Entonces, no la han entendido por completo. Acá se trata de entender toda la palabra de Dios, no solamente la parte que a mí me gusta, la parte que a mí me conviene, sino se trata de entender todo lo que Dios nos enseña y cómo en los términos en los que Él nos enseña, ¿no? Y no cambiar las cosas, los términos de Dios, diciendo que eso es lo que Dios dice cuando eso no es lo que Él ha dicho, ¿no? Sí, y ahí hay un problema muy serio, hermanos, muy, muy serio, ¿no? Porque hay mucha gente que está siempre alterando la palabra, ¿no? No está tomando las cosas como Dios las dice, sino como ellos lo han entendido, ¿no? Y así lo toman. Y eso es lo que Dios ha dicho. Y uno lo lee y no es así. Por eso está escrita la palabra de Dios para que nosotros la leamos, la releamos, la meditemos, ¿no? Y nos demos cuenta qué es lo que Dios realmente nos enseña. Y de eso se trata también el discipulado, ¿no? De aprender bien lo que Dios nos enseña. Por supuesto, dice que una mejor educación es muy deseable, igual que leyes más justas que sean administradas con justicia. Todo eso es bueno, yo no estoy tampoco diciendo y nunca vamos a rechazar tal cosa, ¿no? Pero para efectos, ¿no? De salvación, de vida eterna, eso no sirve para nada. O sea, para las cosas temporales, quizás, claro que sí, ¿no? Tenemos que educarnos, tenemos que procurar tener leyes más justas, ¿no? Todo eso lo aplaudimos, lo necesitamos, pero no le podemos dar a eso un valor, ¿no? El valor que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no apunta solamente, ¿no? A cambiarnos para esta vida, sino para la eternidad. Nos prepara para la eternidad y hablamos por eso de salvación y sobre todo, ¿no? Para poder nosotros dar cuenta ante el trono de Dios, ¿no? Pero todo ello nunca podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte espiritual. Y eso, por eso, la muerte espiritual no se arregla ni con educación, ni con leyes más justas, ni con buenas obras, ¿no es cierto? Eso se arregla de otra manera, que es lo que vamos a ver. Muy bien, entonces hasta aquí lo que hemos estado viendo es lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, ¿no? Bajo ciertos límites, límites que cuando el hombre quebrantó, entonces entró el pecado, ¿no? Y por lo tanto entró la muerte, que no significa otra cosa que estar separados de Dios, ¿no? Romanos 5:12. No sé si lo hemos leído, creo que no lo hemos leído, ¿no? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Muy claro Pablo cuando escribe ahí en Romanos, ¿no? Y nos hace entender entonces eso que ya estaba en el Antiguo Testamento, que ya estaba en Génesis, pero que aquí Pablo lo desarrolla, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que Adán y Eva hayan comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no fue un hecho simple, ¿no? Fue un gravísimo hecho que trajo consecuencias para ellos y para todos los hombres. O sea, en ellos hemos pecado nosotros, en otras palabras, ¿no? En ella hemos pecado todos, ¿cierto? Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Pablo, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Y siendo así entonces, tenemos que ir estableciendo estos otros hechos, ¿no? Por un lado está entonces el pecado, ¿no? El pecado que nos separa de Dios. El hombre no puede volverse a Dios, ¿no? Porque el pecado lo ha separado completamente, ¿no? Y estamos en esa situación. En esa situación es como Dios nos mira, nos encuentra, ¿no? Pero eso no es todo, obviamente.
Hay algo más que tenemos nosotros que decir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo luego, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos avanzado el día de hoy con esta parte. Estamos yendo paso a paso, ¿ya? Yo sé que quizás algunos de ustedes quisieran que ya terminemos rápido y que podamos ver lo que falta, pero no es así. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo cada punto, ¿ya? Y queremos irlo entendiendo, por favor, porque esto es importante, ya no se trata acá solamente, ¿no? de entender todo rápido, ¿no? Sino de trata de que lo podamos asimilar y podamos discernirlo también espiritualmente, porque la idea es eso, que no solamente quede en tu mente, en tu cerebro, ¿no? Sino que quede también en tu corazón, en tu espíritu, y que eso se haga realidad en tu vida, ¿no? Eso sí es lo más importante, ¿ya? Porque si fuera un estudio de tipo académico, ¿no? Entonces sería diferente, pues, ¿no? O sea, compartimos conocimientos, ustedes también hacen alguna búsqueda, una investigación y vamos ahí llenando nuestra cabeza de mucha información, pero no es solamente información, ¿no? Es la verdad de Dios, ¿no? Implantada en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de su espíritu y Él lo va a hacer y Él lo va a seguir haciendo, ¿no? Por eso, démosle lugar, démosle oportunidad para que la palabra de Dios entonces ocupe un lugar en nuestra mente, en nuestro interés, nuestra atención, y conforme vamos entendiendo, el Espíritu de Dios también nos va a ayudar para ir, ¿no? Asimilando la verdad de Dios en nuestro espíritu, ¿ya? Vamos a ir discerniendo, ¿no? Discernir es eso, ¿no? Distinguir entonces lo que es de Dios de lo que no es de Dios, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa es por eso, reconocer lo que es de Dios. Y Dios tiene mucho más que decirnos, esto solamente es una parte hasta aquí, ¿ya? Acuérdense que nos falta todavía ir avanzando, ir completando cada una de las lecciones. A ver, ¿cómo estamos? Estamos bien con la hora, ¿no? Muy bien, hermanos. Hasta aquí hemos llegado por ahora hemos llegado hasta aquí, ¿ya? Otra cosa que les quiero recordar, que dice, a ver, perdón, allá, esto, me dicen que no se vayan a ir cuando terminemos, se quedan un momentito, después que veremos, ¿ya? Esto, no se olviden que yo les voy a alcanzar por escrito todo el material, todas las lecciones, todavía no, ¿ya? Los van a tener todo, pero esto, ustedes los van a ir juntando para que puedan ir repasando, ¿cierto? Para que puedan ir repasando y quizás en algún momento al final podamos tener también esto, si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, ¿ya? Porque yo sé que pueden haber otras preguntas y eso está bien que hayan otras preguntas, pero lo que queremos es ir paso a paso, ¿ya? Porque y les digo esto porque una vez alguien me hizo una pregunta ya que, claro, es una buena pregunta, obviamente, ¿no? ¿Ya? Pero quería saber, por ejemplo, ¿no? Esto, eh, ¿qué pasó, no? Con eso de que dice en Génesis 6, dice que cuando Dios vio la maldad de los hombres, no se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Y otras cosas que están ahí, ¿no? Claro, hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros hemos leído y que tenemos interés, y está bien, a mí me parece muy bien, sino que todavía no es el momento. Ya cuando llegue el momento vamos a ver eso y otras cosas además, porque hay muchas cosas, ¿no? La Biblia es inagotable, ¿no? Aún aquellos pasajes que creemos nosotros que ya los hemos entendido, que ya hemos aprendido todo de ellos, siempre el Señor tiene algo más que enseñarnos, por si acaso, les digo, ¿no? Y el Señor en algún momento te sorprende cuando tú lees nuevamente un versículo que ya tú pensabas que ya lo sabías, ya lo conocías, y el Señor tiene algo nuevo que mostrarte ahí, ¿no? Entonces Dios nos conoce, Dios sabe, ¿no? Todo lo que nosotros realmente queremos, pero sobre todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos el deseo de agradarle a Él, ¿no? Y rendir nuestra vida a Él, ¿no? Y vivir para hacer su voluntad. Eso es sobre todo lo más importante siempre, ¿ya? Y es lo primero que tenemos que procurar. Muy bien, muchas gracias entonces, hermanos. Todavía nos quedaban 5 minutitos del tiempo que teníamos programado, pero está bien, por ahora hemos terminado. En esta clase nos sobran 5, a lo mejor en la próxima nos van a faltar 5. Así que no estamos tampoco estrictamente hablando, ¿no?, de una hora, pero estamos más o menos dentro del promedio de la hora de clase, ¿ya? Muy bien, me voy despidiendo entonces de cada uno de ustedes. Un gusto de saludarles, de verles, hermanos. Vamos a orar para poder terminar por ahora, ¿ya? Un ratito. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, esta segunda sesión. Ayúdanos, Señor, para darnos cuenta de lo que pasó en necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación y de la vida eterna que tú nos ofreces, Señor, a través de Jesucristo. Que podamos entender, Señor, ese propósito que tú has tenido desde la eternidad, Señor, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna.
Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Y gracias te doy, Señor, por los hermanos también que nos están acompañando los días martes en este horario de 9:30 a 10:30, Señor. Que podamos todos, así como hemos comenzado, Señor, podamos todos llegar al final y continuar avanzando juntos siempre, Señor. Gracias una vez más te damos. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Amén, hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No se retiren, por favor, no se retiren. Los dejo con el pastor Luis. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Amén. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Me despido. ¿Ya? Gracias. Bien, hermanos, solamente para recomendarles, por favor, que siempre que entremos al Zoom, antes de las 9:30 o 9:15, se está ya poniendo las normas que debemos aplicar durante el curso de discipulado, y también que todos debemos estar prendida nuestra imagen. No peguemos fotos, por favor. La clase es presencial, no es ausencia de presencia. Y que queremos, por favor, que ustedes respeten los reglamentos que hay dentro del Zoom de la iglesia. Otra cosita también, la hora. Por favor, esto se llama disciplina. La disciplina es un orden de prioridades, la cual nosotros debemos tener como alumnos del curso de discipulado. Por favor, y entremos a partir de las 9:15 o 9:20 máximo, está ya abierto el Zoom hasta las 9:05, que tenemos la oportunidad de poder ingresar a las aulas. Después de 9:05 o 9:35, perdón, se va a contar ya como falta o ausencia, aunque usted esté ahí. Igualmente, si no están prendidas sus cámaras, igualmente, hermanos, se les va a contar como ausencia. Por favor, le pedimos que pues no vayan a decir que son muy legalistas. No es eso, sino simplemente cuando usted va a una clase en la universidad, donde quiera que esté, usted no manda su espíritu y su cuerpo se queda en casa. No es así. Sino estamos en la presencia de Dios, y también, sobre todo, hermanos, es un orden de respeto a la clase que tenemos, sobre todo a la palabra de Dios y también al maestro. Es que, hermanos míos, por favor, les recomendamos todos podamos estar con nuestras cámaras encendidas. Hemos escuchado la palabra. Creo que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, y estamos aprendiendo. Aún yo como pastor estoy aprendiendo. Estoy nuevamente reestructurando mi fundamento, la palabra cual verdaderamente necesitamos aprender. Nunca dejamos de aprender, amados hermanos. Y es lo que nos está haciendo el pastor. Bueno, hermana Narda, no sé si hay alguna otra cosita que usted quiere recomendar, por favor. Amén. Amén, el pastor, gracias. Buenas noches, No hermanos. Muy ¿Me bien. escuchan? Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? A ver, ¿Aló? ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló. ¿Aló? No, ¿puedes usar el celular? ¿Me escuchan, hermanos? Queríamos recomendarles, por favor. Amén. Sí. Que el Señor le bendiga, y será hasta la próximo martes de 9:30. Pastor, ¿me escucha? ¿No se escucha? ¿Aló? Pastor, ¿me escucha? Sí. Disculpe, pastor, no tenía problemas de audio. Sí, Ya. solo antes de que se vayan, no sé si están todos, pero la única recordarles a los hermanitos que nuestra ofrenda del curso es 10 soles. Los hermanos que tuvieran dificultad por cancelar los 10 soles, se puede dar 5 soles, y también entendemos que también puede haber posibilidades que no puedan dar por motivos que obviamente no vamos a poder manifestarlo públicamente, y no hay problema. Solamente lo que deseamos es que se acerquen o nos llamen por WhatsApp y nos digan: hermanita, tengo esta situación, mi ofrendita va a ser esto, o no voy a poder. ¿Por qué les comunico esto? Para no ser gravosa y no estar pidiéndole de repente: hermanito, por favor, enviar sus ofrendas, ¿no? Ya sabiendo que hay esa condición, no se les va a estar pidiendo.
pero en todo caso, si la cuenta de la iglesia se les ha mandado al grupo para que puedan enviar su ofrenda y podamos recepcionar. Y como dijo el pastor, por favor, no se olviden respetar las reglas, se está tomando todo en cuenta. Por favor, nada más hacerles recordar eso. Y que Dios me lo bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos que se han incluido el día de hoy. Cualquier consulta al WhatsApp. La hermana Silvana, creo que quiere decir algo. Sí, perdón, buenas noches, una consulta. ¿Va a ser primero la asistencia, van a pasar la asistencia? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo entré 9:25, pero después de las 9:30 estuve escuchando y tuve un problema en internet. Entonces justo el pastor estaba llamando lista, entonces no sé si me llamó y yo no dije presente, entonces quería saber cómo va a ser para que no se pueda, de repente no me considero como asistencia, ¿no? Sí, perfecto. Les aviso un poquito más o menos cómo es la dinámica. La verdadera asistencia, por ejemplo, a la hora de ingreso, 8:05, se está tomando un screen, todos los que están ahí presentes. Entonces, sí, la hermana Silvana de ahí así se le vio que se le apagó la cámara, pero volvió a ingresar. Entonces, eso no es motivo de falta porque vi que ingresó, fue motivo de problema de internet, creo. Pero si, por ejemplo, 8:05 no hay hermanos y tomé el screen. 8:05. Perdón, me estoy confundiendo con el área de la clase anterior. 9:35 es falta. Entonces, después se vuelve a tomar en horas diferentes. Puede ser 9:20, 9:35, 9:45. No voy a decir las horas exactas. Y si se le pone, y llega un hermano que no llegó 8:05, también es falta, pero vamos a poner al costado observación, porque cada fin de mes el pastor va a estar pidiendo reporte, porque recuerden que en las normas hay 3 faltas, o 3, porque las tardanzas también son faltas, tienen que presentar un trabajo, pero las faltas es por motivo de enfermedad, por motivos graves, ¿no? Que están ahí. Pero esa es la dinámica más o menos. Ahora, de repente, prendiste tu cámara a las 8:05, pero la apagaste hasta las 8:20 porque nadie me ve. Y tomamos foto y salió apagada, ya fuiste. Tiene que mantenerse su cámara encendida ya. Por eso le digo, tengamos cuidado, salvo que escribas por interno, porque hay hermanitos que me han escrito, hermanita, estoy con cólico o algo así, ¿no? Pues se entiende. Pero tengamos mucho cuidado de eso. Más que todo, como dice nuestro pastor, no es para nuestra salvación, es para nuestra formación, poder disciplinarnos y ser ordenados, ¿sí? Cualquier otra consulta, no sé, alguien más que tenga alguna duda. Manita, estoy con gases, dice. Receta médica. Entonces, hermanitos, cualquier cosa, estamos pendiente, detrás de cámaras, estamos observando, por favor, hermanitos, ya los hermanos que conocen el primer grupo ya saben que hemos estado trabajando así, cada vez estamos mejorando, ¿no? Cada uno de nosotros tratando de ser como buenos siervos. Amén. Bienvenidos, hermanos, también nuestro pastor Félix, que nos está acompañando, nuestra hermana Jessica, su amado esposo. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los jóvenes que están aquí, los hermanos de nuestra iglesia. Bendiciones. Ahora sí, doy paso a nuestro pastor. Amén. Bien, hermanos, solamente agradecerles. Cualquier información y cualquier cosa es con la hermana Narda. Ella es la secretaria de la iglesia. Ella va a dar la solución a cualquier cosa que se presente en la asistencia, o sea, con la hermana Narda. Amén. Pastor, disculpe. ¿Sí? Solamente antes de cortar, quisiera la persona Edulimar5 Hotmail me pueda pasar su nombre, porque no tengo registrado. Disculpe, pastor, que le corte antes de que se me vaya, porque he escrito por interno y no contesta. No se olviden sus nombres, apellidos, por favor. Si en caso me oye, por favor, me escribe para saber quién es. Que Dios me los bendiga. Ahora sí, pastor, perdón. Ya. Muy bien. Entonces, el hermano que tiene el correo, identifíquese, por favor, para saber quién es, ¿no? A ver, solo eso. Bueno, agradecidos a Dios, hermanos. Dios me lo bendiga. Esperamos que esté repasando. El examen va a ser en cualquier momento. No se va a avisar a los que están estudiando. El material lo va a mandar el pastor a cada uno de ustedes a través del WhatsApp al cual estamos perteneciendo, o a través del correo que ustedes han mandado. Pero el material les va a llegar para estudiar. Amén. Y ustedes van a poder
copia en su equipo que usted tiene, en su fotocopiador. Mis amados hermanos, agradecidos al Señor, que el Señor me bendiga a cada uno de ustedes y sigamos aprendiendo. Hay mucho para aprender y que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual, sobre todo conocer a Dios. Dios te bendiga y será hasta el próximo martes a las 9, a las 9:15, está abierto el Zoom. 8:05, ¿no? Podemos entrar al curso, a la clase de discipulado. Muy bien. Gracias, hermano. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones, Silvanita, hermanos. hermano Salúdense, despídense. Cristian, hermano Chao, Lucerito, chao, chao, Pastor también Félix. Angie, Narda, el pastor Félix, el hermano Bendiciones. No se le Dorcas, escucha. Bendiciones a todos, bendiciones. a mi hermana, Bendiciones. Hermana Silvana, hermana bendiciones. Ruth, hermano Antonio, hermana Chao, Esther, Pastor Luis. hermana Jessica. Chao, chao, nos Qué vemos. bendición, hermano Antonio. Dios le Cristian. bendiga. Chao, Pastor bendiciones. Luis. Chao, Hacemos, Moisés. hermano Jean-Pierre, Dios le bendiga. Chao, Hermano primo. Víctor González, Saludos, pastor. Chao, primo. hermano Antonio Quiche, hermana Karina, cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Juan José Chao, también, hermano. Dios le Chao, bendiga. bendiciones. Buenas noches. Chao, Hermano. Edgar. A los años. Muy bien, Dios le No hables, bendiga. Edgar. Empezaba por otro. Sí, le despedí el pastor. Chao, bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Dios bendiga. Bendiciones. No te escuchan ahorita. Sí. Hasta mañana el culto a las 7:30. Mañana el culto, usted lo ha dicho. Chao, Pastorcito. Bendiciones. Bendiciones, pastor. A través de Facebook. Anthony, nos vemos. Chao, Pastor Félix. Nos Un vemos. abrazo. Saludos a la Bendiciones. familia. Ya, listo. Un presente. Hijo. Caramba. Hijo, qué cargoso.